Queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Una vez más, a esta mañana de oración, damos gracias a Dios, como siempre lo decimos, porque solamente el Señor puede fortalecer nuestras vidas y nos puede ayudar, hermanos, en estos tiempos que en ocasiones son muy difíciles. Hermanos, gracias a ustedes por estar conectados y por compartir este link para que otras personas de la misma manera puedan compartir y puedan conocer un poco más de la gracia de nuestro amado y buen Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana y vamos a agradecer al Señor por darnos la vida. Vamos a agradecer al Señor por permitir que en su misericordia y en su gracia hoy nos hayamos levantado para ver sus maravillas, para conocer al Dios de la Biblia. Oremos, hermanos, y pidamos la asistencia del Señor por medio de su Santo Espíritu. Amado y buen Dios, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte, Señor. Queremos agradecerte por tu palabra, porque tu palabra, Señor de la gloria, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Padre de la gloria, gracias por un día más, el cual tú nos permites levantarnos, Señor, escuchar tu palabra, leer tu palabra, orar tu palabra, vivir en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos sobrios, santos, justos. Ayúdanos, Señor, a entender por tu palabra aquellas verdades bíblicas, Señor, que otros quieren manipular, que otros quieren esconder, Señor, que otros quieren tergiversar. Ayuda a mis oyentes, Señor, y permítenos que juntos escudriñemos la verdad de tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están conectados, pero también oramos por aquellos que se conectarán más tarde, Señor, o lo harán un día. Padre, prepara el corazón de mis hermanos. Prepara también mi corazón. Prepáranos, Señor, de la carnalidad, de hacer cosas, Señor, que no están bien. Ayúdanos, Señor, a no sacar del texto lo que el texto no dice, Señor. Ayuda, Señor, a no sacarlo fuera de contexto, a no meter nuestras imprecisiones o nuestra carnalidad solo por gusto o emoción. Permítanos siempre ser personas cristocéntricas y bibliocéntricas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor, y clamamos a ti, Padre, para que en esta mañana la guianza de tu Santo Espíritu nos asista. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Qué bendición que ya están conectados. El Señor les bendiga y el Señor les ayude, hermanos, en todas las cosas. Si usted está enfermo, por favor, hágamelo saber para orar por usted. O si hay alguna dificultad, de la misma forma, querido hermano y querida hermana. Hermanos, la verdadera guerra espiritual, y esta será tan solo la introducción. La verdadera guerra espiritual. Y debo decirlo, hermanos, con mucha precisión, que siempre tendremos un objetivo claro, hermanos. Y el objetivo de esta enseñanza, en términos generales, es que usted como oyente, y de la misma forma yo, que también soy o hago parte de la segunda audiencia, podamos juntos estudiar, entender
y aplicar correctamente a través de la Sagrada Escritura cuál es la verdadera guerra espiritual junto con su significado y aplicación, dándole, por supuesto, hermanos, el orden correcto en nuestra vida espiritual. Vamos a leer nuestro texto, hermanos, en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor, hermanos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y quiero, hermanos, antes de leer el versículo 5, quiero que por favor leamos con entendimiento, hermanos. No leamos por leer, sino que le demos un sentido al texto. Por supuesto, hermanos, debemos ir al contexto para entender claramente de qué el apóstol Pablo está hablando. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta allí nomás, hermanos. El capítulo 10, hermanos, de Segunda de Corintios y el capítulo 11, el apóstol Pablo realmente no está hablando de una guerra espiritual en el sentido espiritual, y valga la redundancia. El apóstol Pablo en el capítulo 10 y 11, en primer lugar, lo que está haciendo, hermanos, es defendiendo su ministerio de aquellos judíos cristianos y de aquellos falsos apóstoles y profetas que querían dañar en cierta manera la reputación del apóstol Pablo. Cuando usted ve el capítulo 10 y lo lee completo junto al capítulo 11, se da cuenta de que el capítulo 10 y el capítulo 11, como lo decía al principio, es una defensa a su ministerio, presentando unas credenciales claras de su apostolado frente a aquellos hermanos que querían dañar su vida hablando y murmurando en contra de Pablo. Por esto el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, a partir del versículo 16 en adelante, muestra sus credenciales, es decir, hermanos, lo que el apóstol Pablo como siervo del Señor tuvo que vivir. Y leyendo desde el versículo 16, dice el apóstol Pablo que él es ministro también de Dios, como lo son ellos. Él también es hebreo. Él también es descendiente de Abraham. Él también es ministro de Cristo. Y él comienza a narrar, hermanos, y a mostrar las credenciales de lo que él ha tenido que vivir como verdadero apóstol del Señor. Centrados en esto, hermanos, entonces hoy, si el Señor lo permite, comenzaremos una nueva serie llamada La verdadera guerra espiritual, la cual pedimos al Señor que a través de su Santo Espíritu nos ilumine, nos asista por su palabra y nos dé la guianza necesaria para enseñar con autoridad y con sencillez de corazón. Querida Iglesia de Cristo, amados hermanos que en esta mañana me escuchan o me escucharán, desde hace muchos años atrás se viene hablando de una guerra espiritual que el cristiano nacido de nuevo debe afrontar diariamente. Pero es una guerra
que consisten, dice de algunos, en atar diariamente al diablo y sus demonios, a tal punto que en muchas iglesias, por supuesto tenemos que evaluar si realmente son iglesias, por eso las coloco en comillas, en muchas iglesias se hacen congresos, conferencias y eventos para enseñar al creyente cómo se debe atar y amarrar al diablo junto con sus secuaces. Pero esto ellos lo hacen según sus criterios y según sus experiencias humanas, sin exponer fielmente la inerrante y bendita palabra de Dios. También, hermanos, observamos con gran preocupación que en cada librería cristiana, y también debo colocarlas entre comillas, cada librería cristiana, más por supuesto de corte liberal o de corte carismático, y aún en algunas seculares, se ofrecen libros sobre el tema de la guerra espiritual, con tal descaro que existe en diferentes partes del mundo institutos bíblicos, hermanos, donde, con mucha tristeza debo decir, que se enseñan a través de módulos semestrales o trimestrales cómo hacer guerra espiritual según el conocimiento de pastores esbrujos o pastores que tuvieron sueños o visiones y le enseñan esto a sus estudiantes. Y después de un tiempo que esos estudiantes ignorantes y poco estudiosos de la Biblia, después de haber cursado algunos años, se gradúan algunos como apóstolos, apóstolas o apóstoles, pastores o pastoras, profetas, maestros, evangelistas, y el nuevo cargo que se está dando es guerreros espirituales. Ellos salen, hermanos, con este título, guerreros espirituales laborales con insignia celestial firmada por Cristo, según enseñan estos falsos. Y es aquí, hermanos amados, donde nosotros debemos pensar, o donde deben surgir varias preguntas, hermanos. Y en primer lugar, cuando vemos estos movimientos, que por supuesto, hermanos, no son bíblicos, debemos preguntarnos, ¿esto es realmente bíblico? ¿Es esta la verdadera guerra espiritual que la palabra nos presenta? ¿Debo pelear contra el diablo para atarlo y vencerlo? ¿Debo ligar, amarrar, enlazar, ahorcar a Satanás diariamente para estar tranquilo? ¿Acaso Cristo en la cruz no venció una vez y para siempre a Satanás y a sus secuaces demonios? Hermanos, hay más preguntas que deberíamos hacernos. No podemos, hermanos, pensar que cualquier cosa que se nos predique está en la Biblia, porque aún los falsos profetas enseñan cosas que aparentemente están en la Biblia usando versículos, pero que lastimosamente tergiversan la palabra. Ahora, hermanos, estaremos por algunos días, si el Señor así lo permite, enseñando de una manera bíblica, de una manera ecuánime, de una manera responsable la llamada guerra espiritual. Y confiamos solo en el Señor, en su palabra y en el poder de su Santo Espíritu, llegar a tener la paz que solo proviene del Señor y poder mostrar este tema de una manera clara, de una manera sencilla, para que usted, hermano, pueda entenderlo y pueda tener toda la tranquilidad y la sobriedad de lo que realmente es la guerra espiritual. Entonces, hermanos, veamos, después de esta introducción, algunos puntos importantes sobre el tema. En primer lugar, quiero mostrarle a usted algunas posiciones extremas
de las cuales debemos tener mucho cuidado en la guerra espiritual. Algunas posiciones extremas de mucho cuidado, de las cuales usted y yo tenemos que tener cuidado sobre la guerra espiritual. En primer lugar, o la primera posición extrema, es ignorar la labor de Satanás. El hecho, hermanos, de que nosotros no comulguemos con una guerra espiritual como algunos la hacen, tergiversando la palabra del Evangelio, no significa que ignoremos la labor de Satanás. En muchas ocasiones desconocemos por completo, hermanos, la labor de Satanás. Tenemos una incorrecta interpretación sobre la guerra espiritual. El apóstol Pablo sabía las manipulaciones, las maquinaciones, es decir, las acechanzas de Satanás. Y debo decir, hermanos, que Satanás quiere producir pecado y desánimo para destruir la unidad de la iglesia. Satanás es experto en crear métodos para lograr el legalismo, para lograr el libertinaje, la intolerancia, el irrespeto y el conflicto entre iglesias y entre hermanos. Satanás, hermanos, tiene en la mira a cada verdadero creyente. Pero Dios, en su infinita gracia, nos ha provisto de su preciosa armadura. Y eso lo veremos más adelante. ¿Y para qué nos ha dado esta armadura, hermanos? Para protegernos de toda artimaña del enemigo. Entonces, hermanos, no podemos ignorar las artimañas del diablo. Y aquí, hermanos, debo aclarar algo muy importante. Dios usa aún al diablo para sus propósitos. Recordemos que Satanás ya está vencido, sus demonios están vencidos, pero el Señor, en su infinita gracia y soberanía, Él usa al diablo para sus propósitos. Satanás no se mueve porque quiere hacerlo solo. Él debe pedir permiso o, en consecuencia, él debe saber que como Él es parte de la creación, el Señor soberanamente permite las cosas. Entonces, lo primero, hermanos, o la primera posición extrema es que no podemos ignorar la labor de Satanás. Número 2, hermanos, este es el segundo extremo, y es la predicación constante de muchos predicadores, abro comillas, del poder de Satanás y sus demonios. Aquellos que enseñan sobre esto, es decir, aquellos que se paran en un púlpito a hablar constantemente de Satanás y sus demonios, ven a Satanás o ven al diablo en todo lugar. Ejemplos, hermanos. Cuando llega una enfermedad, ellos asumen que es el diablo. Cuando llega una calamidad a las vidas, ellos asumen que es el diablo, que Satanás está zarandeando todo el tiempo a las personas sin tener en cuenta la soberanía de Dios. Ellos ven a Satanás en la iglesia local, por supuesto. Ellos ven a Satanás en las sillas, en las cadenas de plata o de oro. Ellos dicen que así como Satanás fue atado, entonces nosotros no podemos usar cadenas porque de la misma manera vamos a estar atados por el diablo. Esto es una gran ignorancia. Ellos ven a Satanás en la Coca-Cola, en los videojuegos, en las películas, en los programas de televisión, en las camisetas, en las paredes y aún, hermanos, en los corta uñas, etc. Estos personajes o estos hermanos que de pronto son ignorantes dedican en ocasiones cultos enteros para invitar a la congregación a tener una guerra espiritual con el diablo y sus demonios. Pero otros más aguerridos le hacen creer a sus feligreses que a través de esa guerra espiritual
van a arrebatar almas a Satanás desde el infierno. Por supuesto, hermanos, esto no es bíblico. Ellos piensan, hermanos, que haciendo estos cultos van a agradar a Dios. Pero debemos recordar, hermanos, que el día del Señor o los cultos públicos son solamente para la exaltación de Cristo, hermanos. Solamente para la adoración pública del Señor. En nuestros cultos es donde debemos orar al Señor, es donde debemos clamar al Señor y rogar a Cristo por su gracia. Estos, lo que no predican, es que cada cual dará cuentas por sus pecados. Y es aquí, hermanos, donde debo parar por unos momentos y decir, basta ya, por favor. Basta ya. Basta ya de decir que Satanás es el que nos induce a la pornografía, hermanos. Porque no es así. No es Satanás el que nos induce al pecado. Son nuestros propios delitos y concupiscencias. Y esta es la mentira que nosotros también a veces usamos o usábamos para decirle a otras personas, es que Satanás me indujo al adulterio. Satanás es el que me está induciendo a las mentiras. Satanás es el que me está induciendo a hacer esto o aquello. Y esto, hermano, es falso. Debemos recordar nuestra humanidad y debemos recordar que estamos caídos, hermanos, por culpa del pecado y por culpa de lo que Adán y Eva hicieron allí en el Edén. Recordemos, hermanos, que Dios es soberano y dueño de todo. Santiago, el medio hermano de Jesús, enseña que los demonios tiemblan ante Dios, hermanos. Y también quiero en esta mañana, simplemente como introducción, porque recuerdo que nos estamos introduciendo al mensaje para iniciar con pie firme a partir del día martes, hermanos. Con pie firme. Estaremos hablando todos los conceptos de la guerra espiritual y finalmente, hermanos, en unos días estaremos dando un parte de victoria hablando de lo que realmente es la guerra espiritual. Permítame dar esta advertencia. Debemos tener mucho cuidado, como lo enseña un hermano querido al cual respeto, el pastor Julio Benítez, de caer en algo llamado dualismo pagano, donde se puede llegar a pensar que el bien y el mal tienen el mismo poder, ya que esto es mentiras, hermanos. No existe una guerra espiritual entre Dios y Satanás, y lo veremos el día martes, ya que el Señor venció a Satanás en la cruz y el Señor, hermanos, siempre ha ganado sobre el diablo. No podemos colocar a Satanás al mismo nivel del Señor. Esto, hermanos, sería una gran herejía. No podemos pensar que constantemente Dios y Satanás están librando una guerra espiritual. No, hermanos, Dios ganó. Dios sepultó, Dios aplastó a través de la obra regeneradora, a través de Cristo en la cruz a Satanás. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, no vemos, hermanos, y quiero dejar claro en esta mañana, un solo versículo donde esto que le acabé de decir quede registrado o tenga validez en la palabra. No hay un solo versículo, no existe. Hermanos amados, vamos a dejar hasta aquí en esta mañana, hermanos. Esto es simplemente una introducción a nuestro tema, pero permítame decirle a usted como aplicaciones finales. En primer lugar, hay una falsa guerra espiritual en la cual muchos se están perdiendo por ignorancia y desconocimiento. Número 2, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó una sola vez y para siempre a Satanás y sus demonios. Por lo tanto, no debemos temer a Satanás,
Pero como creyentes fieles a Cristo, no podemos ignorar las maquinaciones del mismo Satanás. Y número 3, hermanos, pidamos al Señor sabiduría del cielo e inteligencia para entender su palabra y para entenderla correctamente, guiados por su precioso Espíritu. Hermanos, vamos a orar en esta mañana y vamos a darle al Señor la gloria y la honra. Y yo espero, hermanos, que usted quede con ansias o con ganas, como lo decimos aquí en nuestra nación, con el deseo de seguir estudiando. Hermanos, oremos en el nombre de Jesús. Amado y buen Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, agradeciéndote a ti, solamente a ti, Dios, por estas mañanas de oración. Padre, muchas gracias, porque sabemos y entendemos, Señor, que tú eres el dueño de todo. Tú eres el único Señor de la gloria, quien tienes poder y autoridad en nuestras vidas. Amado y buen Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que a través de la predicación, muchos que posiblemente están haciendo cosas de las cuales no están en la palabra, serán libres. Señor, ayúdanos. Señor, guía a mis hermanos. Señor, dales la fortaleza en el nombre de Jesús. Señor amado, glorifícate en esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Y oramos por esta enseñanza, Padre, para que pueda bendecir la vida de nuestros hermanos, para que puedan ser guiados a la exposición bíblica, Padre. Oh, mi Señor, gracias por este nuevo tiempo, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la bendición de venir ante el trono de la gracia. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones le hacemos decir a la palabra lo que la palabra no enseña, porque en ocasiones tergiversamos el concepto bíblico, porque en ocasiones pensamos que todo lo que decimos realmente es bíblico simplemente por usar uno o dos versos de la Escritura, pero cuando no lo estudiamos a fondo, lo que vamos a crear, Señor, son falacias. Oh, mi Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando mentimos. Perdónanos, Señor, cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Perdónanos, Señor de la gloria, por nuestra ignorancia bíblica, por el poco estudio. Señor, yo ruego a ti por mis hermanos. Yo ruego a ti por aquellos que están enfermos. Yo ruego a ti, Señor de la gloria, por aquellos que necesitan de parte tuya un milagro, Señor. Padre, descansamos en tu providencia. Descansamos en la manifestación de tu palabra. Descansamos, Señor, en la gracia tuya. Pedimos a ti, Señor, que nos ayudes. Pedimos a ti, Señor, que nos guíes. Pedimos a ti, Padre Celestial, que entendamos en la correcta exposición de tu palabra lo que es una verdadera guerra espiritual, Señor. Oh, mi Dios, ayúdanos a desaprender para aprender. Ayúdanos a quitar de nuestra mente aquellas enseñanzas que de pronto aprendimos y permítenos ir realmente a la verdad del Evangelio. Amado Dios, oramos a ti para que nos ayudes a través de tu bendita gracia y nos asistas por medio de tu Espíritu y para que nos guíes, Señor, a tomar decisiones santas y limpias. Oramos por este fin de semana, por las enseñanzas, por los pastores que estarán predicando tu palabra. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, muchas gracias por su atención en esta mañana, hermanos. Les recuerdo que puedan participar, hermanos, en sus cultos públicos este domingo, que pueda valorar el trabajo que hace el pastor en su iglesia,
que no ponga excusas, hermanos. Realmente hay unas excusas que uno no sabe, hermanos, si realmente ponerse a llorar o no sé, hermanos. Que Dios nos ayude, de verdad. Hermanos queridos, de verdad, toda mi gratitud, primeramente al Señor y segundo a usted que se ha levantado temprano en esta mañana. Si el Señor nos lo permite, nos encontramos el día martes, hermano. Comparta, por favor, esta enseñanza en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, gracia y paz.